Hola, ¿cómo andan, gente sandía? Espero que muy bien. ¿Cómo andan? Miren esta sandita, un gato y una sandía que son dos de mis amores. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias por estar ahí. En este video vamos a hablar de estructura. Es súper importante este tema. Vamos a hablar de qué es la estructura en la composición visual y como siempre te voy a mostrar ejemplos y te voy a mostrar referencias que te van a hacer entender bien claramente cómo usar la estructura en la composición visual, así que dale, vamos directo al contenido. Ya sabes que a veces me gusta agradecer algunos mensajes como el de Mariana Mascheroni, que dice me encantan todos sus videos, y el de Claudio Berlt, que dice que él se está reinventando profesionalmente. Y realmente eso es lo que está pasando. Y este canal tiene que ver con la reinvención profesional, con revisar los referentes, con pensar en la cultura visual de una manera amplia, etc. Ya sabes que si quieres aprobar y si quieres apoyar este canal, simplemente tenés que suscribirte, dejarme un comentario, tocar la campanita para recibir las informaciones de nuevos videos, etcétera, y comentar. Y así vamos creciendo en el canal y gracias a todos por su apoyo. Bueno, ¿qué tenemos en este canal? Tenemos una lista de fundamentos del diseño gráfico que con el video que vamos a agregar hoy ya suma 36 videos. Acá te los estoy mostrando, te muestro todas las tapitas. Por supuesto que vos podés ver la lista de reproducción hacia abajo y te vas a encontrar con las tapitas. Y es importante que, digamos, de alguna manera dimensiones todas las posibilidades que ya tenés en el canal para tu formación visual, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a agregar este puntual que es un video básico sobre estructura. A los 35 que ya teníamos le agregamos este número 36 y vamos, gracias por estar ahí. Bueno, la estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Eso dice la definición básica, ¿no? También se puede entender como un sistema de conceptos coherentes, enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Esa es una definición clásica de estructura, pero me parece que yo te voy a dar un tip para comprender bien cuando diseñas o cuando ilustras qué es la estructura. La estructura es esto, el esqueleto, así de simple. Y cuando vos pensás en un esqueleto de un cuerpo humano, pensás en lo que lo sostiene, ¿no? Y cada partecita tiene una importancia enorme en ese esqueleto. A eso se refiere la estructura. Es lo que sostiene la composición visual. Sobre esto también es muy importante que mires el video de la Gestalt, donde hablamos, ¿no?, de esta idea del todo. Yo te lo explico a eso con un limón, pero bueno, no te olvides que cuando vas a diseñar necesitas sí o sí comprender qué es la estructura. Y la estructura es el esqueleto. Dimensiona cuál va a ser el esqueleto de tu trabajo visual. Acá te marco las líneas estructurales del esqueleto. Está claro que hay una línea vertical que es muy importante, que tiene que ver con la columna vertical, ¿no?, con la columna que nos sostiene, y hay otras líneas horizontales que van estructurando esta composición. Ten en cuenta estas líneas básicas compositivas para poder ir definiendo cuál va a ser tu esqueleto. No empieces a diseñar sin pensar en el esqueleto de tu trabajo. Bueno, dentro del esqueleto, para que lo comprendas mejor, existe una especie de muñequitas rusas, ¿no? Un esqueleto humano está constituido por huesos y a su vez los huesos tienen su estructura. Quiere decir que vos tenés que pensar que existe la estructura de la estructura. Pero bueno, sin complicarte más, me parecía interesante mostrarte eso y mostrarte que tenés un video sobre trama. Y en ese video yo te hablo de cómo la trama puede ser también una estructura. De hecho, lo podés ver acá mismo en esta ilustración médica sobre la estructura del hueso, ¿no? Entonces, entendé como si fueran muñequitas rusas, que tenés una estructura que sostiene y esa estructura a su vez tiene dentro alguna trama que la sostiene, ¿no? Pero bueno, no te compliques ahora, vamos directo a los ejemplos y las aplicaciones prácticas de esto. Pero antes yo quería mostrarte que la estructura no siempre es visible. Y yo te pregunto, ¿podemos ver lo invisible? Y se me ocurrió un ejemplo, porque la palabra estructura se utiliza en múltiples disciplinas, ¿no? Una es la psicología.
Entonces, por ejemplo, Freud nos hablaba de la estructura de la personalidad, que en principio es una cuestión muy abstracta, no son pedazos de hueso que yo voy a poder ver e identificar, sino que son partes que Freud definió que constituyen la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es el que aparece en primer lugar y busca el placer inmediato, ¿no? Son las pulsiones más fuertes que tenemos, esa es la primera parte de esa estructura. No me voy a dedicar a profundizar en esto, pero es para que dimensiones que existen estructuras invisibles, pero perceptibles. Eso es interesante que lo comprendas, no solo en diseño y en ilustración, sino en la vida en general. Hay muchos elementos que tienen estructuras y nosotros no podemos verlas claramente, pero podemos inferir cómo son, ¿no? Después está el yo, que se rige por el principio de realidad, ¿no? Eso es importante, hace que vos pienses las consecuencias de tus actos. Y después está el superyo, que estructura también la personalidad, ¿no? Y bueno, el superyo es la consecuencia de la socialización aprendida a través de los padres, bueno, es haber internalizado ciertas normas sociales, etc. Entonces, tu personalidad tiene que ver con el equilibrio entre estas partes de la estructura, ¿no? Esto es importante porque así entendiste un ejemplo muy sencillo, explicado por mí, que no soy especialista en psicología, pero que te muestra que existen estructuras invisibles, pero perceptibles. Y a propósito de la estructura de la personalidad, encontré esta ilustración de Pictoline que es muy divertida, que dice, tu ex ya está saliendo con alguien más, y fíjate cómo dice acá el yo. Pues bien, por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. Fíjate cómo trabaja el yo, cómo trabaja el super yo, puf, ya supéralo. Tú estás por encima de ese intento de persona. Y el ello que nos dice, maldito, ¿qué se creen? Los odio, ojalá se mueran. Bueno, entonces fíjate cómo trabajan las tres partes de la estructura, ¿no? Es muy divertida la ilustración y bueno, acá estamos hablando de esta idea de estructura de la personalidad de Freud. Pero bueno, era un ejemplo para que comprendas que el concepto de estructura no es solamente del diseño gráfico ni de la ilustración. El concepto de estructura traspasa todos los conocimientos y los saberes humanos. Bien, entonces vamos directo a una definición concreta de qué es la estructura para ir aplicándola concretamente a nuestros temas, ¿no? La estructura es un conjunto de elementos solidarios entre sí. Pensá en los huesitos que te mostré antes, ¿no? Es un organismo cuyos componentes no son meros fragmentos agrupados arbitrariamente, sino que poseen interdependencia entre ellos y con respecto a la totalidad. Y en este sentido te muestro una mesa, ¿no? Vos pensás que una mesa está constituida por 4 patas y una tabla, ¿no? Y cada uno de estos elementos, de estas partes, es solidario con el otro, ¿no? Por eso tenés una mesa bien armada que se sostiene, ¿no? La estructura se compone de miembros más que de partes, nos dice González Ruiz. Eso es importante, mira qué bueno este uso de palabras, ¿no? Constituye un todo más que una suma. Lo que caracteriza a los miembros es su articulación en forma total, su interacción, su compenetración funcional y su solidaridad. Así que si la estructura está bien armada, cada partecita es solidaria con la otra. Y no sobra nada, ¿no? En una buena estructura, en una pieza gráfica o en una ilustración, en una buena estructura no sobra nada. Todas las partes trabajan conjuntamente, como es el caso de una mesa, por ejemplo, bien armada. Bien, ¿qué decíamos en varios videos que tenemos acá sobre cómo diseñar, para aprender a diseñar? Videos sobre composición, sobre equilibrio, que es muy importante, sobre simetría. Decíamos que toda estructura es un campo de fuerzas en el que cada parte tiene energía propia, ¿sí? Eso es importante. Cuando tenés una estructura, tenés un campo de lucha y de fuerzas, ¿no? Esa energía atrae o rechaza a las restantes partes, que también ejercen la suya. Así se producen centros de atracción y de repulsión que mantienen la estructura total en permanente estado de tensión, ¿sí? Eso es importante que lo comprendas. La estructura puede mantenerse en equilibrio o bien quedar despojada de él y desequilibrarse. Entonces, piensa que la composición tiene un esqueleto, que ese esqueleto tiene partes
que son solidarias entre sí, que no sobra nada si la estructura está correcta cuando vos diseñás y que realmente tenés que pensar en las distintas fuerzas que tienen los elementos de esa estructura. Bueno, acá te voy a mostrar una estructura simple, que es una retícula. Fíjate que una simple hoja cuadriculada, que es muy útil para diseñar, es una retícula común de líneas verticales y horizontales con una organización ortogonal, o sea, a 90 grados, ¿no? Existen muchas retículas muy útiles. No sé si a vos te gustan las bitácoras cuadriculadas, a mí me encantan. A mí me gusta tener una estructura de la cual partir. La estructura te da tranquilidad para diseñar, te da un sostén. Realmente las estructuras son como imanes a donde vos puedes pegar los elementos con tranquilidad y con seguridad. La estructura es una retícula, esta es la estructura más simple, una retícula, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de retículas, pero es importante que partas de estructuras simples, ¿no? Usa las retículas, son muy útiles. Fíjate, esta es una bitácora mía que te quería mostrar, que me parece muy hermosa porque conseguí que tenga papel ahuesado y que además tenga puntos que me definen una estructura, ¿no es cierto? Una retícula simple. Yo en la página que ves acá marqué los puntos para marcar una estructura dentro de la estructura. Y trabajo en mi bitácora en algunos momentos para relajar y para buscar alternativas de formas en tramas. Tramas que son estructuras a su vez y que están agarradas de la estructura central que me propone la página. ¿Se dan cuenta? Así que mira, acá hay algunos ejercicios, ¿no? Está bueno hacer ejercicios a mano. Acordate que la motricidad fina no hay que perderla, que es muy importante el mouse, pero también la mano. Y acá te pongo algunos ejemplos de tramas y de juegos morfológicos. Estos juegos morfológicos, esta voluntad de usar retículas, tiene que ver con racionalizar, con hacer procesos creativos, pero que a la vez sean productivos, sean técnicamente razonables. Vos podés jugar, pero si jugás sobre una estructura, lo más seguro es que vayas armando un orden, y diseñar no es nada más y nada menos que ordenar. Así que esto te sugiero con respecto a la estructura: disfrutala, usala, incorpora la estructura a tu trabajo de diseño permanentemente, ya sea digital o analógico. Bueno, el restyling o el rediseño del logotipo de Braun es una clara muestra de racionalización. Fíjate cómo esta estructura simple, esa retícula tan simple, ortogonal, ¿sí?, de cuadraditos, le permitió a Otto Leitscher limpiar la forma anterior y proponer uno de los isologotipos más pregnantes y perfectos, ¿no?, de la historia del diseño. Bueno, ahora te voy a plantear que vos uses la estructura de manera consciente cuando vas a diseñar, ¿no? Esta, por ejemplo, es una estructura simple, ortogonal, como las que venimos viendo, y tiene elementos muy complejos. Así que yo te voy a dar un tip. Cuando vos tenés muchos elementos muy complejos, como por ejemplo tipografías, y los tenés que disponer todos juntos, ¿qué te conviene? Usar una estructura simple, ¿sí? Entonces, cuando diseñes y cuando ilustres, diseña la estructura y los elementos en forma conjunta. O sea, vos mirá lo que tenés que poner en esa pieza gráfica o en esa ilustración, pensá en los elementos que van y automáticamente razoná sobre qué tipo de estructura te conviene usar, ¿no? Porque todo significa, la estructura también te comunica. Si yo quiero transmitir orden y permitir que se vean los detalles de cada una de estas tipografías, necesito una estructura simple, porque si no voy a complejizar tanto la composición que nadie va a entender nada. Así que bueno, esto es una cosa que es clave, ¿no? Que vos tengas claro el esqueleto de la pieza gráfica y los elementos que van a ir por encima. Veamos otro ejemplo, fíjate, estructura simple, retícula ortogonal a 90 grados, elementos muy complejos. ¿Y qué ha hecho acá quien diseñó? Ha reducido la paleta de colores. Y eso también es un recurso bueno. Si tengo mucha complejidad en los elementos, necesito reducir la paleta de colores, elijo unos colores bien interesantes, los trabajo conjuntamente y logro la unidad visual. Sobre unidad visual también tenemos un video en el canal, ¿no? Entonces, ten en cuenta este trabajo conjunto, la estructura y los elementos que vas a incluir en el diseño. Bueno, la estructura simple, la retícula ortogonal, la vemos en las redes sociales.
No hay manera de organizar esta cantidad y esta variedad de imágenes, ¿no? Redes sociales como Instagram, que han sido pensadas para difundir imágenes, necesitaban estructuras de retículas simples, ¿no? Si vos tenés mucha complejidad, acordate, si tenés mucha complejidad y mucha variedad de elementos, usa una retícula simple. Bueno, veamos acá. Acá tenemos una estructura compleja con diagonales, ¿no? Y hay elementos complejos que hay que poner encima. Entonces reduzco la cantidad de familias tipográficas, uso las mayúsculas para eliminar los espacios entre letras que ya generarían más ruido visual. Y por supuesto, ahí tenés la estructura. Fíjate qué compleja que es la estructura de diagonales y otros elementos más que se agregan a la estructura. Entonces, si vos tenés muchos elementos y los querés organizar bien, tenés que tener en cuenta que, digamos, la estructura y esos elementos deben trabajar juntos, ¿no? Conjuntamente. Entonces, reducí la cantidad de tipografías, reducí la cantidad de colores, porque la estructura es compleja y el mensaje es complejo, ¿no? Entonces, diseñar es balancear todos estos elementos de la manera más racional posible. Bueno, mira acá, tenés una estructura simple que te da la idea de escalera y de volumen, ¿no? Tenés elementos complejos que vas a poner encima y tenés una palabra, ¿no? Are you okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pregunta este enunciado, ¿no? Entonces yo reduzco la cantidad de colores, trabajo con el ¿estás bien? Que es una buena pregunta puesta en una escalera, ¿no? ¿Estás para arriba o estás para abajo? La estructura me está comunicando la pregunta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás para arriba? ¿Estás para abajo? Entonces, una estructura con diagonales y escalera me permite agregar a la simple pregunta ¿estás bien? ¿Estás ok? Agregarle significado a esa simple pregunta. ¿Te das cuenta entonces con estos ejemplos cómo trabajan juntos? La estructura, los elementos visuales que pones encima, los colores, las tipografías. Estos son ejemplos para que vos tomes conciencia de eso. No se trabajan por separado las cuestiones cuando vos componés. Hay que tratar de ver el conjunto. Bueno, esta es una estructura en realidad compleja, ¿no es cierto? Parece que no, porque tiene elementos simples. Es una gran pintura de Mondrian, ¿no? Pero él, estos elementos simples, los organiza de una manera bastante compleja que vuelve interesante la composición. Entonces, no hay fórmulas, no hay única manera, una única forma de hacer las cosas. Pero estudia por qué las cosas son interesantes, porque esto tiene una estructura muy, muy interesante en relación a los elementos tan simples que te muestra. Fíjate acá, la estructura también es compleja, los elementos son relativamente simples y se les agrega, para agregar más interés, lo que es la textura, ¿no? Ahí se ve la textura claramente, se reduce la cantidad de colores. Cada composición que veas visual tiene una estructura, a veces mejor, otras veces peor, y se nota cuando alguien domina el esqueleto, domina la estructura. Bueno, estas son algunas composiciones que tienen estructuras claras. Por supuesto que tenemos infinitas, pero mi idea de este video era que vos dimensionaras, que si no conoces el esqueleto de lo que estás diseñando, es difícil que puedas poner bien los elementos compositivos encima de ese esqueleto. Lo tenés que conocer bien. Bueno, entonces una síntesis acá en este cuadrito, ¿no? Estructura, una mesa donde todos los elementos son solidarios entre sí, tiene distintas partes, ¿no? Que constituyen un todo, y eso tenés que ir a ver el video de la Gestalt. Hay una correspondencia entre las partes y el todo. Hay una contextura intrínseca, o sea, por dentro. El esqueleto está por dentro, ¿no? Que organiza, que te da coherencia. Es muy interesante que haya coherencia entre lo que vos querés comunicar y la estructura que usaste y que elegiste, ¿no? Y por supuesto la estructura define un campo de fuerzas y tiene que ver, por supuesto, con lo psicológico y con lo biológico y te da idea de equilibrio o no. Así que todas estas cuestiones están vinculadas a la estructura. Como siempre, acá bibliografía. Si vos querés profundizar, ver más, este es el video número 36 de esta lista enorme de fundamentos para aprender a diseñar, ilustrar y también para quienes están interesados en entender las imágenes. Me parece que todas las personas deberían aprender a leer imágenes
imágenes, estar interesados aunque se dediquen a otras profesiones. Para comprender el mundo hay que comprender un poco más las imágenes. Así que como siempre te digo, gracias por estar ahí. Nos vemos en unos días. Suscríbete, apoya este canal suscribiéndote con la campanita. Déjame un like y comentario. Decime qué te parece la estructura, si la tenés en cuenta. Y bueno, nos vemos prontamente en unos días en un próximo video. Gracias.